en la materia. Y entonces hubo la necesidad de hacer alguna lectura, alguna investigación para poder presentarles a ustedes, no una disertación acerca del Concilio Vaticano II y de este documento desde la profundidad, porque no la tengo, sino más bien desde lo que podemos como laicos, como simples fieles, llegar a conocer. Es más una invitación, es una motivación a que cada uno de ustedes después trate como de acercarse a estos documentos de la Se le ve la iglesia. carita. No se le Bajé un ve. poquito bajé un poquito la pantalla. Eso, ahí está bien, gracias, Wilmer. Ah, ok. Gracias. Yo aquí en mi pantalla me estaba viendo claro. Bueno, entonces yo he preparado para ustedes una presentación y necesito autorización para compartir la pantalla y poderles hacer esta presentación. Muy bien, ya, Einar. ¿Ya la tiene o no? Aló. Aló. ¿Autorización para presentarla? No, Sí, hermano, ya habilité bueno, el hermano, sino que la suba listo, Einar. con Listo, mucho gusto. gracias. Con mucho gusto, hermano. Muy bien. Están ahí entonces apreciando la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Falta compartir la plena, eso ahí. Ok, Ahí estamos. listo, gracias. Bueno, ponemos esta presentación bajo la luz de una palabra que todos conocemos y que todos hemos manejado en algún momento, que es Mateo 28, 19 a 20, donde dice el Señor: vayan pues y hagan discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, para partir en esta presentación, voy a tratar de partir de acá. Y es que cuando me dijeron háblenos de este tema, esta fue la primera pregunta que se me ocurrió a mí. Todos hemos oído hablar de la Sacrosanctum Concilium, pero ¿qué es eso y desde qué punto lo vamos a abordar? Entonces, haciendo un paso un poquito rápido por la historia, tenemos que decir que el referente más antiguo que nosotros tenemos sobre esta constitución es el resultado del Concilio de Trento, sucedido por allá en el año de 1545. Y cuando se reunió el Concilio de Trento, la respuesta que buscó fue una contrarreforma frente a todo lo que Martín Lutero, Calvino estaban proponiendo como nueva propuesta religiosa en la separación, en el cisma grande de la iglesia. Entonces se reúne el concilio, se reúnen los obispos y ponen un candado y cierran herméticamente todo el pensamiento de la iglesia para poder proteger y custodiar todo lo que tenían como valor propio, como valor suyo y de lo que no querían perder. Fruto de este concilio de Trento surge entonces la misa que se llamó la misa de Pío V o misa tridentina, de lo que el hermano Ligorio se refería ahora, que era la Eucaristía que desde allá, desde 1570
hasta 1964-65, que entró en rigor esta nueva Constitución Sacrosanctum Concilium, se estaba celebrando. Una celebración rica en ornamentación, una celebración rica en sentido, rica en símbolos, rica en signos, pero una celebración que tenía unas características tan particulares como estar en un idioma, que era único pero no universal, que no todas las personas lograban entender, como era el latín, una celebración de espaldas, una celebración en donde prácticamente un solo sacerdote celebraba solo para él mismo porque la gente no tenía muchísima participación. Teniendo entonces todo esto fuera del marco geográfico e histórico de las revoluciones que estaban viviendo Europa y el antiguo mundo, el descubrimiento en América y toda la misión hacia América, entonces comienzan a haber distintos movimientos y distintas miradas. Y vamos a avanzar hasta aquí, principios del siglo XIX, del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. El Papa San Pío X es un reformador de la Iglesia y tiene como lema papal restaurar todas las cosas en Cristo. Ese va a ser su caballito de batalla. Esa va a ser su propuesta. Y entonces lo que busca es que hay que hacer una reforma, una transformación de la liturgia, de la manera de celebrar en la iglesia para poder permitirle a los fieles que puedan llegar hasta ahí, y tener una participación plena en ese misterio que la iglesia está celebrando, pero que el feligrés no está entendiendo a razón de que ya lo había dicho, la forma de celebrar no era como para todas las personas, era para un grupo muy selecto. Este acento renovador del Papa Pío X es lo que busca es acercar al pueblo a este misterio central celebrado en la liturgia, como es la Eucaristía. Esa es la primera parte. ¿Cómo hacemos que la gente pueda participar más plenamente en la celebración eucarística? Otra propuesta litúrgica que tiene es la reforma del breviario, el libro de la oración de las horas, el libro de la liturgia de las horas, para darle un valor grande que tenía muy recargado en los domingos y en las ferias, pero que en el tiempo común quedaba muy pobre. Y lo tercero que él tenía era devolver al año litúrgico unos rasgos muy particulares que siempre ha tenido, pero que se habían dejado como a un lado. Entonces, con el Papa Pío X, que celebramos ayer, y por eso ayer era el día del catequista, el Papa San Pío X comienza esta renovación, que le va a suceder el Papa Pío XI. El Papa Pío XI no fue un gran reformador. Sin embargo, en la congregación de historia, él colocó ya un documento para poder abrir los asuntos históricos para la promoción de los santos, para la promoción de estos procesos de canonización que se tenían que ir adelantando. Viene después del Papa Pío XI, el Papa Pío XII. Y la reforma que se inició con Pío X por allá en el 1918-19 comienza
a tener una razón y a solidificarse. El Papa Pío XII mira desde una perspectiva de renovación para poder que el pueblo pueda participar de esta obra redentora de Cristo. Por eso propone varias cosas. La adaptación de la liturgia a nuevas formas, a nuevas maneras. El reconocer que la liturgia no es un hecho sólido, rígido, estático, sino que hay que someterla a unas formas que le den una contingencia distinta. Y sobre todo, el Papa Pío XII comienza con la temática de poder facilitar y favorecer a los otros pueblos para que puedan celebrar por lo menos partes de la liturgia en la lengua vernácula o en la lengua propia de cada pueblo. Este Papa ha escrito 2 encíclicas y en la Mediator Dei es donde él tiene más acento acerca de estos cambios sobre la liturgia. Un ejemplo de esto que el Papa Pío XII estaba haciendo. Él autorizó a través de este documento que se llama Deutsches Hochamt, autorizó a los alemanes y a los austriacos ya oficialmente, como con la firma del Papa, a seguir utilizando los cantos en lengua alemana, una tradición que ya la tenían ellos desde el siglo XVI, pero que era muy mal vista desde la jerarquía de la Iglesia porque estaban rompiendo esa tradición tan firme y tan arraigada que tenían. Para hacer la celebración, todo tiene que ser en latín. Entonces, esta camisa de fuerza en la que estaban metida desde el Concilio de Trento es lo que permitió que la Iglesia tan cerrada pues protegiera y custodiara toda la verdad del misterio cristiano, pero prohibía, no permitía que la gente fácilmente pudiera acceder a este misterio. Entonces, esta renovación comienza desde principios del siglo con el Papa Pío X y va a tener un máximo, un culmen, cuando viene a ser el Papa Bueno, ¿cierto? San Juan XXIII, que llega en 1958, 59, hasta 1963, que es cuando va a la casa del Padre. Entonces, en esta era del Papa Bueno, el Papa, continuando con la línea de la reforma que venía desde Pío X, él pone el código de las rúbricas, restablece ese código de las rúbricas, tanto para los libros rituales de la Eucaristía y de los sacramentos, como para el breviario. Y esa reforma general de la liturgia comienza a ser vista universalmente. En este documento se codifican pues las rúbricas del misal, del breviario, y se comienzan a utilizar unas simplificaciones nuevas, pero también se extienden unas rúbricas que estaban propias única y exclusivamente para el tiempo de la Semana Santa, se van a poder utilizar a lo largo de todo el año litúrgico. Hermanitos, esto que parece que son cosas así, que son como tan simples, realmente en el momento histórico de la Iglesia causó mucho escozor, levantó mucho polvo. Fueron unos pasos que hoy los podemos mirar como tan suaves, pero que pusieron una huella muy firme en el desarrollo histórico de la Iglesia, sellada ahí desde hacía ya 400 años. Esta
todo este movimiento de reforma que comienza con el Papa San Pío X, que continúa San Pío XI, San Pío XII y que viene a culminar con San Juan XXIII, tiene un solo objetivo y es el de facilitar la participación activa de los fieles en los misterios de la Iglesia. Por eso, cuando llega el Papa San Juan XXIII, se evidencia que hay una continuidad entre lo que empezó el Papa Pío X y esa continuidad que se vivió a lo largo de todo este siglo es lo que va a concluir en la reforma global para la Iglesia que se aprobó en el Vaticano II y que es el documento final que nosotros conocemos como el Sacrosanctum Concilium. ¿Hay alguna pregunta? No, está bien, el curso de Ok. cuento histórico está muy bonito, interesante, gracias. Ahora, bajo una mirada de contexto, podemos definir entonces que la presentación que se hizo ante el Concilio Vaticano II no fue una improvisación para la liturgia. No es una cosa que se le ocurrió al Papa en uno de sus espirituales arrebatos, sino que es algo que ya estaba siendo probado, que ya estaba siendo experimentado, que ya se estaba viviendo, que era maduro, era ya un fruto maduro de un sembrado de un siglo y que estaba metido ahí como en ese crisol de purificación, respondiendo a los signos de los tiempos que en el contexto histórico se estaba necesitando. Ahí se presentan estas brotes de renovación como unas figuras que estaban como anunciando, como vislumbrando el espíritu, la tendencia, los principios que posteriormente serían los que el Concilio Vaticano iban a tomar, iban a estudiar y que iban a promulgar para la renovación global de la liturgia de la Iglesia. Durante todo este movimiento reformista del siglo XIX, del siglo XX, emergen los criterios y principios entonces que van a tener en cuenta los padres en el Vaticano II. 3 principios básicos. Primero, búsqueda de una mayor autenticidad en las formas de la liturgia, para que todos pudiéramos participar en ella y entender lo que estábamos celebrando. Segundo, la primacía del ciclo de los misterios del Señor en el año litúrgico, la centralidad que se consiguió de la Pascua, el uso más amplio de la lengua vulgar, de la lengua propia, lo que terminó siendo el uso total, y la descentralización en la materia litúrgica, porque todo tenía que venir direccionado desde un solo punto. Ahora se abre a la posibilidad de que el obispo en su diócesis es el gran liturgo y entonces puede hacer unas adaptaciones según las necesidades de su propia diócesis. A mediados del siglo XX, entonces, la Iglesia Católica comienza en esta profundización de las renovaciones litúrgicas. Es nombrado el Papa Juan XXIII, que viene a suceder al Papa Pío XII, que es uno de los papados más largos que ha habido en la historia después del de San Pedro. Y entonces, como era un papa que fue de mucho tiempo y que hizo grandes avances y grandes renovaciones, tuvo que enfrentar la guerra mundial, la Alemania nazi, los problemas de Francia con Alemania, tuvo que enfrentar la llegada del comunismo y la instalación en toda la cortina norte, la Guerra Fría,
entre Estados Unidos y la Rusia soviética. Todo ese sistema sociopolítico de ese momento lo tuvo que enfrentar el Papa Pío XII. Entonces, en su largo papado, cuando llegaron al concilio al cónclave para la elección del Papa, escogieron al Papa Juan XXIII, diciendo tenemos que escoger un Papa que sea de transición, un Papa que dure poquito, un Papa que es cierto, que sirva como de puente entre el papado que está dejando Pío XII y el que le suceda a Juan XXIII. Y resulta que este Papa muy mayor viene y es el gran reformador de la Iglesia. Y con una frase que es muy propia, que se la adjudicaron a él y que él era como hablar de esta frase es hablar del Papa, tenemos que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco, para que nosotros podamos mirar desde aquí hacia afuera, pero también para que los fieles puedan mirar hacia el interior de nuestra iglesia. Y este Papa, que creían que iba a durar poco, de hecho duró poco, pero que no se imaginaban, llegó a convocar el Gran Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico. Y hago énfasis en esta palabra ecuménico porque es el concilio donde más personas han llegado, pero es el concilio donde vinieron las personas de diversas culturas, las personas de distintos credos religiosos, donde pudieron participar de diferentes denominaciones, donde las tomas de decisión que se hicieron no fueron herméticamente cerradas de la iglesia, como lo fue el Concilio de Trento. Es el evento más grande de la iglesia desde que Constantino el Grande organizó el primer concilio en Nicea, por allá en el año 325. Entonces, el Vaticano II se ha convertido en el acontecimiento más grande de la iglesia. Después se refirieron a él Juan Pablo I, Juan Pablo II, Pablo VI, como el nuevo Pentecostés de la iglesia. Y es aquí, en este concilio, donde se alcanzan a percibir unos muy grandes frutos para los cambios que la iglesia estaba teniendo para entrar a esta modernidad. De este Concilio Vaticano II tenemos 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Todos ellos que tratan temas diversos, pero todo que tiene que ver con la reforma de la iglesia. Dentro de estos documentos que produce el Vaticano II, de una de estas 4 constituciones es la Sacrosanctum Concilium, que es la que nos toca directamente en la renovación de la liturgia de la iglesia. Ese es el tema al que me han llamado. La Sacrosanctum Concilium es la primera constitución aprobada por toda la Asamblea de los Obispos. Un total de 2.147 votos a favor contra 4, porque siempre va a existir el que no esté de acuerdo. Y esta constitución fue aprobada por Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. Fue promulgada para ponerla al mundo y entraría después en rigor en 1965. Para obtener una mejor comunicación y para obtener un mejor éxito en esta renovación que buscaba la iglesia, el proceso que ellos hicieron último fue solicitar a todas las diócesis que enviaran unas propuestas que consideraran fueran pertinentes para trabajar en las comisiones
en cuanto a la renovación de la liturgia. Se recibieron de esas propuestas 42 que tenían una dirección, una referencia directa a la liturgia de la Eucaristía y 1461 de otras que eran para el culto divino en general. Todas propuestas de distintas partes del mundo para renovar la liturgia de la Iglesia. Entonces, comienza el trabajo ya en el concilio. Tienen todo este cúmulo de información que habían solicitado y las comisiones comienzan a trabajar en ella a tal suerte que se puede entregar el proemio, la primera parte de este documento. Se puede entregar y entonces se pone a consideración. Estamos hablando en el año 62, todavía estaba Juan 23, que es el que lo recibe y los aprueba, pero lo devuelve a las comisiones de trabajo porque hay algunas observaciones, hay algunas aclaraciones, hay algunas solicitudes de reducción que hacen los participantes del concilio. Entonces entra a una segunda etapa de estudio. Luego, en esa segunda etapa de estudio, de acuerdo a lo que recibieron de los padres conciliares, las discusiones más grandes se presentaron en un doble sentido. El primero es la forma en que la iglesia estaba celebrando. Ahí tuvieron unos grandes debates porque esta rigidez que tenía la iglesia durante 400 años no era tan fácil romperla. Entonces, ahí tuvieron que discutir fuertemente para mirar qué cambios se podían hacer en la iglesia, en su forma, en su manera de celebrar. Y el segundo debate fuerte se dio en cuanto a la utilización, la conveniencia de utilizar o no la lengua vernácula en la celebración. La posición favorable, la que más se defendía, era que los fieles pudiéramos comprender el rito y su significado. Fueron las dos discusiones más grandes en esta reforma de la liturgia. Ya llegando a los primeros acuerdos en el año del 62, entonces se distribuye el trabajo entre esas subcomisiones para analizar estos textos y para seguir su profundización en ellos. Luego, el 13 de diciembre de 1962 se ofrece una nueva constitución que se somete a una votación en la totalidad y que va a ser aprobada con 2.159 votos a favor y 19 en contra y 1 nulo. Y esta será aprobada por el Papa Pablo VI el 29 de septiembre, que se va a promulgar en 1963 para que entrara en rigor en febrero del 64. Entonces es en Roma, ya en medio del Concilio Vaticano. Fíjense que el primero que miró la Constitución fue el Papa Juan XXIII, pero quien la proclamó fue Pablo VI. Recuerden que en mitad del concilio el Papa Juan XXIII fue a la casa del Padre y en el mismo concilio es que van a elegir al Papa Pablo VI. Esta reforma litúrgica tiene una motivación teológica. La única motivación teológica es lo que estuvo durante todo el último siglo, que se pudiera vivir en plenitud la liturgia. Esta es la motivación teológica. Y para alcanzar este objetivo se pide entonces revisar los ritos sacramentales para poder que lleguen a los fieles. Considerar la conveniencia de las imágenes al interior de los tiempos. Acuérdense que cuando se hablaba en latín, mientras el sacerdote estaba celebrando su misa,
los demás fieles estaban con la camándula o con las novenas rezándole a las diferentes imágenes de los santos. De ahí que todavía tenemos en la misa el sonido de la campana, porque cuando sonaba la campana, todos sabían que era que iba a comenzar el misterio más grande de lo que estaban celebrando, que no sabían qué era, pero iba a empezar. Entonces, por eso, ese es un gran cambio. Considerar sacar o no las imágenes de los templos para poder darle centralidad a la Eucaristía. Y la tercera era estudiar la posibilidad de la concelebración de varios sacerdotes en la misa, lo que hasta ese momento no se podía. Cada sacerdote tenía que celebrar su misa. Entonces, por eso en templos muy antiguos, como los tienen ustedes en Bogotá o en otras ciudades muy antiguos, se encuentran distintos altares. El altar mayor, pero el altar de cada uno de los santos, a donde las personas podían ir a estar en la misa. Yo quiero la misa con el santo tal o la misa con la Virgen tal, y ahí había un cura celebrando, uno para cada misa. Entonces, permitir la concelebración de varios sacerdotes en la misma misa fue otra gran discusión en el Concilio Vaticano II. Este documento de la Sacrosanctum Concilium tiene una estructura básica, tiene un proemio, tiene 7 capítulos y cada uno de ellos habla de una parte particular de la reforma de la liturgia en la iglesia. Aquí está la estructura. Yo la paso muy rápido porque vamos a hablar de cada uno de ellos, qué es lo que nos dice. Por ejemplo, el capítulo 1 nos habla de la naturaleza y la importancia de la liturgia. Y entonces nos dice que es la liturgia de la iglesia a través de la cual el misterio de Dios se nos revela como una obra de redención. Y nos dice cómo a través de la liturgia nosotros podemos entrar en una reflexión que nos permita llegar a revelar, a la revelación de ese misterio. Nos propone la liturgia como la meta hacia donde tienden todas las actividades, todos los impulsos de la iglesia, pero también nos la presenta como la fuente en la cual se sacia toda esa necesidad de Dios, en la cual se sacia todo el cansancio de la actividad de la iglesia y donde se revitaliza para seguir en su trabajo. Nos invita a que nosotros fieles tengamos una participación activa, consciente y fructuosa en la celebración de los sacramentos, en un dinamismo que nos ayude a comprender cuál es el misterio de la salvación y poderlo vivir a plenitud. Este primer capítulo resalta la importancia de la liturgia celebrada en el seno de la iglesia. En el capítulo 2 ya hay una referencia más directa a la celebración de la Eucaristía y nos la presenta como el gran misterio. Nos invita a tener una reflexión sobre los ritos del sacramento. Estas son las reflexiones que ellos hicieron allá. Reflexionar sobre los ritos propios del sacramento. ¿Cuáles son las necesidades de la renovación de los textos litúrgicos para poder favorecer la celebración participativa en estos sacramentos? La enriquece con las lecturas bíblicas para revelar el misterio de salvación. Hermanitos, ustedes hoy pueden tener la palabra en su mano. A ustedes se les recomienda estar visitando la palabra y alimentándose de ella todos los días. Antes de este concilio era prohibido que cada fiel tuviera su propia Biblia. En la misa, no sé si a alguno de ustedes que es lector le ha tocado ver que en el libro de la misa antes del Evangelio hay un textico que es como la motivación, que es como la munición al Evangelio. Antiguamente, este versículo se llamaba gradual, era todo lo de liturgia, todo de lectura de la palabra de Dios
que había en la Eucaristía. Con el Concilio Vaticano II se amplió este rango, se abrió este panorama para que sea todo sacramento que se celebre iluminado con la palabra del Señor. Y se reincorpora en la celebración de la Eucaristía la oración de los fieles, un acontecimiento que se había perdido y que lo vuelven a recuperar para que se puedan escuchar las súplicas propias de cada uno de los feligreses. Tiene este capítulo segundo dos novedades. La primera, que los fieles puedan recibir la Sagrada Comunión bajo las dos especies, del pan y del vino. Era totalmente prohibido y era totalmente exclusivo de los consagrados poder comulgar bajo las dos especies. Esto favorecería la participación activa y plena de la celebración del sacramento. Y lo segundo es que permite la concelebración de varios sacerdotes en la misma misa. Ya les dije anteriormente, esto no se permitía y es una manifestación de la unidad del sacerdocio en un solo cuerpo, en una sola celebración. El capítulo 3 nos invita a tener en cuenta los otros sacramentos y los sacramentales. Y entonces el concilio determina que aquí se nos ofrece la posibilidad de santificar todas las actividades de la vida por medio de la gracia divina que se puede entregar y que se puede distribuir gracias a los otros sacramentos y gracias a los sacramentales que tenemos en la iglesia. La bendición de las imágenes, la bendición del agua, la bendición de los lugares, la bendición de los elementos. Impulsa la lengua vernácula, la propia vulgar de cada lugar, para poder favorecer la aproximación al misterio. En este capítulo se revisan los ritos sacramentales para que pudieran llegar a ser en su naturaleza y en sus efectos más comprensibles a todos. Y expresa una atención especial a los sacramentos del bautismo, la confirmación y del matrimonio, permitiendo la adaptación de estos ritos según las costumbres o las necesidades de cada región. El capítulo 4 nos habla de la obra de la oración y nos invita a participar como fieles y también invita a todos los clérigos a invitar a la participación de los fieles para la oración de la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la Iglesia, y nos invita para que a través de esta oración de la liturgia de las horas podamos santificar el día. Esta liturgia de las horas está distribuida en distintos momentos durante todo el día. Entonces, en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, podemos estar uniéndonos con la Iglesia en la oración de la liturgia de las horas para ir declarando en el Señor la santificación de cada una de las partes del día. El Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, le da a esta liturgia de las horas una vitalidad tal que, permítanme la expresión, la arrancan de las manos de los conventos, de las sacristías, de los cuerpos clericales, para ponerlas en las manos del pueblo. Y que el pueblo se pueda unir en esta oración a la oración oficial de la Iglesia para la santificación de todas las almas. El capítulo 5 habla del misterio salvífico de Dios distribuido en el tiempo. Entonces, ofrece el año litúrgico como ese espacio temporal para la experiencia consciente y dinámica de los misterios del Señor. Y centraliza todo el año litúrgico, pone como eje del año litúrgico la celebración de la Pascua.
Todo lo que ocurre en la celebración del año litúrgico gira en torno a la Pascua. Lo que hay antes le precede, lo que hay después lo continúa, lo sucede. Y pone el domingo en la semana como el día principal de la celebración, como si, así como en el año, se celebra la semana de la Pascua, el tiempo de la Pascua, en la semana se celebra el día de la Pascua, y ese es el domingo. Y abre la posibilidad de celebrar la manera especial del misterio pascual a lo largo del año como un camino de santificación. La experiencia litúrgica desde el Vaticano II se transforma para nosotros en camino que nos ayuda a transcurrir hacia la santidad, hacia ese encuentro definitivo con el Señor. Rica es su misericordia y Él es el que toma la iniciativa, pero Él es el que abre su camino para que nosotros podamos transcurrir y caminar en pos de Él. En el capítulo 6 nos habla de la música sagrada y nos dice, mire, hay que tener preferencia por el canto gregoriano, por la polifonía clásica, por la música sacra compuesta directamente para las celebraciones litúrgicas. Pero también abre el abanico porque tiene en cuenta la realidad de cada población, abre la posibilidad de que haya nuevas composiciones, de que hayan nuevas obras musicales para la alabanza, para el regocijarse en el Señor, pero tiene una condición, que estos sean actos de decoro, que no rompan. Por ejemplo, escuchar en el canto de la misa una canción con la que después la persona que está ofreciendo la misa puede ir al bar de la esquina a seguir escuchando la misma canción para embriagarse con ella. Esa canción no debería estar en la celebración litúrgica. Entonces de esto nos advierte este documento, esta constitución. Sobre la música, utilicen música especialmente preparada para la celebración sacramental, para la alabanza, para la bendición, para la glorificación del Señor. No es propio, no es lícito poner música profana dentro de la celebración religiosa. Y el último capítulo, el 7º, nos habla acerca del arte sagrado. Y entonces aquí nos habla de cómo deben ser nuestras imágenes, de cómo debe ser nuestra decoración, de cómo deben ser nuestros vasos sagrados, de cómo deben ser nuestros manteles, nuestros ornamentos propios a la grandeza de la celebración que estamos haciendo, propios para el ofrecimiento que estamos haciendo al Señor. Promueve el estudio de la historia del arte para poder entender que a través de la belleza del arte está la belleza de la fe y se esconde el misterio salvífico de Dios y de la Iglesia. Esta es la estructura y esta es como así a pinceladas es de lo que habla cada uno de los capítulos de este documento. A esto es a lo que se refiere. Ahora, como fruto del Vaticano II, también tenemos 2 obsequios que la Iglesia nos ha entregado. El primero es el Código de Derecho Canónico, que para el caso de nuestra Iglesia Latina se firmó y se entregó en el año de 1983. Y el segundo regalo es
el Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó en el año de 1997 y que es, yo lo enseño así, junto a la Biblia debe estar el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es fruto de este Vaticano II y es el vademecum a través del cual un cristiano católico debe permitir que se rija su vida. Ahí está condensada la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la enseñanza de la Iglesia. Entonces, vivir el Vaticano II es tener en cuenta que tenemos un derecho canónico que nos rige y que tenemos un catecismo de la Iglesia que es el que nos tiene que guiar por el camino, por el sendero que el Señor nos está mostrando. Yo me quiero referir un poco a esta imagen pequeña que está aquí. Esta imagen, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, fue adoptada como el símbolo del catecismo. Esta imagen es la primera reseña gráfica que nosotros tenemos de Jesucristo. Es el primer ícono que nosotros tenemos de Jesucristo. Y lo colocaron así. Miren, los primeros cristianos a Jesucristo no lo vieron como el rey, como el Mesías, como el rey de reyes. No lo contemplaron en primera instancia, no lo vieron en la cruz. En primera instancia a Jesucristo lo vieron como el buen pastor. Ese pastor capaz de dar la vida por sus ovejas. Pero ese pastor que nos conduce a pastos frescos, a aguas frescas. Ese pastor que nos guía a la santidad, a la salvación. Por eso la Iglesia, en todo su transcurrir histórico, en todo su trasegar, lo único que busca, y con este Vaticano II lo ratificó, es que nosotros podamos vivir el misterio de Cristo y lo vivamos para nuestra santidad. Que podamos entrar en ese misterio y hacerlo tan nuestro, hacerlo tan propio, que no tengamos duda en que bajo el cayado del buen pastor nosotros llegaremos a puerto seguro. Desafortunadamente, todo lo que se consiguió con el Vaticano II, todo fue bueno, pero no faltaba el parche. Me quiero referir a este personaje que ustedes habrán oído mentar, Monseñor Marcel Lefebvre. Monseñor Marcel, un arzobispo francés, participó en el Concilio Vaticano II, pero nunca estuvo de acuerdo con las reformas que se hicieron, sobre todo desde la parte litúrgica. Y por allá en el año de 1988 le causó el último gran dolor al corazón de Dios, al corazón de la Iglesia. Y generó el cisma, conocido como el cisma lefebrista, cuando en desobediencia al Papa San Juan Pablo II, él ordenó unos obispos en el rito tridentino, porque nunca fue capaz de despegarse de ese rito. Y siempre estuvo manifestando que en el Concilio Vaticano II no campeó el Espíritu Santo, sino un murciélago, y que él no podía aceptar ese concilio, esa reforma. Generó el último cisma que ha tenido la Iglesia. Pongámonos entonces, señores, hermanos míos, pongámonos debajo de la vida.
de la vid verdadera. Pongámonos a la sombra del Altísimo, como decía Francisco, del alto, del glorioso Dios, del que ilumina nuestro corazón, del que nos llena de fe, de humildad y de gracia. Pongámonos en las manos misericordiosas de Cristo crucificado. Dejémonos irrigar por su sangre, porque a través de la Iglesia, a través de estos desarrollos y procesos históricos de la Iglesia, nosotros, por acción del mismo Espíritu, seguimos recibiendo gracia y bendición. Que el Señor nos acompañe en este caminar y que esta presentación que yo acabo de hacerles no sea más que una motivación para que ustedes entren a conocer estas revelaciones que Dios nos ha hecho a través de este último Pentecostés que ha vivido la Iglesia, el Vaticano II. Y no se nos olvide nunca este mandato del Señor: cumplir la ley entera, cumplirla en este precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, José Wilmer. De verdad que, por lo menos para mí, ha sido, yo no sé cómo denominar eso. Presentación, no. Charla tampoco. Yo creo que más como un tema de retiro, porque de verdad usted nos ha dado unas pautas y unos puntos que son para seguir meditando, ¿sí? La riqueza de la liturgia y toda la expresión que debe salir del corazón para alabar a Dios. Y con los hermanos. Desde luego, esto es una plegaria que va para el Altísimo, ¿no? Y que nuestra vida debe ser eso, una constante oración, un constante ofrecimiento a Dios. Yo no sé si los hermanos tienen algún comentario, alguna pregunta. Aprovechar aquí a este diácono que tan gentilmente nos ha querido compartir esta reflexión. Si alguien tiene para comentar algo, tenemos unos 10 minutos. Padre, hable, Padre. La pregunta para el hermano sería sobre en qué situación está actualmente este movimiento de Lefebvre, si continúa o ha perdido fuerza. Padre, yo sé que sigue avanti. Es más, en Bogotá sé que existe una parroquia lefebrista y allí hay una comunidad de hermanos que siguen la instrucción y la enseñanza de Monseñor Lefebvre y ahí y tienen seminarios porque como Monseñor no se separó de la iglesia del todo, a él no lo separaron de la iglesia, él siguió con sus seminarios conciliares, él siguió formando sus seminaristas, pero al estilo de él, al estilo tridentino, y lo siguió ordenando. El cisma ocurrió cuando él fue a ordenar unos obispos, pero el Padre sabe, todos sabemos que para poder que haya secuencialidad en la ordenación se necesitan los obispos. Él ya entradito en años, viendo que no iba a tener los sucesores, entonces ordenó los obispos, sin la autorización del Papa. Al contrario, el Papa le escribió y le dijo: hermano, has estado siempre en mi corazón, en el corazón de la iglesia, no hagas esta ordenación porque tendría que apartarte. Te hemos dado el espacio para que sigas. Y él, encima de la advertencia del Papa, él hizo la celebración. Y por eso el Papa tuvo que excomulgarlo por la desobediencia. Y entonces, pero la iglesia y el movimiento lefebrista
sí sigue y pervive en nuestro tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene para comentar algo, preguntar sobre la liturgia, sobre la reforma, sobre el Sacrosanto Concilium? Mire, en la segunda lectura del día de ayer, precisamente, de San Pío X, ahí nos habla de la Constitución Apostólica Divino Afflatus. Y es un resaltar la importancia de la liturgia de las horas. Es una elegía. Me gustaría que la leyéramos, ¿sí? Que la leyeran los hermanos allá cuando tengan tiempo, porque yo creo que coincide muy bien con lo que nos ha dicho el hermano hoy sobre esto de la reforma de la liturgia y la importancia, la centralidad de la liturgia, ¿no? Para las celebraciones. Muy bien, ¿alguien más? Yo quisiera recalcar A en ver. algo. El hecho de que a nosotros de pronto nos ponen ideas erradas en que el Concilio Vaticano II fue una reunión ahí donde tomaron unas determinaciones de pronto acaloradas, de pronto asemejándolo un poco a nuestros congresos, ¿cierto? Pero fíjense cómo en esto del campo de la liturgia tenía ya una historia, una secuencia que se venía trabajando y madurando a lo largo de más de un siglo. Cómo la Iglesia en el campo, en el momento del Concilio Vaticano II, lo que hace es leer los signos de los tiempos, de lo que se estaba vislumbrando, de lo que se estaba viendo ya en las otras diócesis, en las otras iglesias particulares, para unificarlo y hacerlo universal. Acuérdense, una cosa es única. Entonces, estos se están celebrando de esta manera, estos se están celebrando de esta otra, única, pero la otra es universal. Y cuando la iglesia dice la celebración es universal, con estos cambios que propone, con estos cambios que permite, entonces comienza la diversidad de celebración en esa unicidad que nos dio, en esa unicidad que nos dio esta constitución de Sacrosantum Concilio. Entonces, es bellísimo, es importante saber que nosotros, como iglesia hoy, estamos celebrando los mismos sacramentos que celebró Jesús con sus apóstoles hace 2000 años y que de otras formas ha celebrado la iglesia a lo largo de la historia. Hoy nos tocó a nosotros esta celebración de esta manera. Puede ser que en un futuro la iglesia diga, cambiemos la forma de celebrar por esta otra, pero el sacramento y la celebración seguirá siendo la misma, la misma. Muy bien, José Wilmer. ¿Algún otro hermano quiere compartir algo? ¿Comentar algo? Mi hermanito Ligorio, yo quería decir algo. Sí. Adelante. Pues realmente esta exposición que nos ha hecho el diácono, pues sí es única, ¿no? Es única y queda como esa inquietud y ese deseo de ir y leer el documento y leer todo sobre Sacrosantum Concilio. No quedarnos solo con lo que nos ha dicho el diácono, que genera de verdad como ese deseo de conocer más, de mirar más, porque ha sido una exposición magnífica que ha hecho, esas imágenes muy bonitas. Entonces, pues darle las gracias porque fue un momento muy enriquecedor. Muchas gracias, diácono. Muy bien. Gracias, Luz Estela. Muy bien, yo también quiero agradecerle inmensamente, de corazón, de una manera muy fraterna, al diácono Wilmer por su preparación,
por su entusiasmo con que nos mostró esto, por su dedicación, y en realidad fue una exposición magistral. Como él lo decía, que buscaba una motivación, pues la logró, por lo menos en mí la logró mucho. Y acompaño ahí a Luz Estela en esa invitación a leer el documento, no a leerlo, sino a meditarlo, ¿sí? A masticarlo, a interiorizarlo, porque hay una riqueza tremenda ahí, que es la unión con Dios a través de la oración y de la oración litúrgica, ¿no? Muchas gracias, José Wilber. ¿Alguien va a hablar? Amparo Ávila está pidiendo la palabra desde hace Amparo, rato. ok, listo. Amparo. Yo solamente quería darle gracias. Y pues yo alguna vez fui invitada a la iglesia aquí en Bogotá y allá entra uno y la celebran todavía de espaldas. Eso hace como unos 5 años. Yo fui y sí, ahí en Bogotá como en galerías, algo así queda. Y ahí celebran la Eucaristía de espaldas y uno llega y tiene que colocarse su manto. O sea, y hay mucha gente que uno oye que esa misa es la primordial, que debíamos seguir yendo a esa. Hay mucha gente que a uno le dice. Entonces, yo sí quisiera hacer esa pregunta. ¿Eso está bien o no está bien? Muy bien. Muchas gracias. Queda abierta la pregunta, padre. No la escuché bien. ¿Me la repite, por favor, José Wilmer? La pregunta de Amparo es que si está bien o no participar en la Eucaristía tridentina de la comunidad de Monseñor Lefebvre. Esa sí nos la pone cuesta arriba para contestar. Realmente pienso, dentro de una abertura de la acción de Dios en las personas, pues, no como cosa habitual, permanente, estar yendo solamente a esa misa, pero que yo vaya y asista a una misa un día, no pasa absolutamente nada. Es más, yo, conociendo la estructura ya de la Eucaristía, en lengua vernácula, en lengua vulgar, y la vivo plenamente, pues me sirve perfectamente. Pero lógicamente que no tiene que ser que yo esté metido solamente en esa misa, porque estaría metido en el movimiento de fuera de la comunión que la Iglesia ha declarado. Pero puedo vivirla un día, como puedo ir yo un día a entrar a una celebración de los hermanos evangélicos y escuchar al pastor, ¿no? Eso no quita ni es pecado ni nada, sino que puede enriquecer. Pero hay que estar claros que lo que es católico es católico. Yo le complementaría, padre, atrevidamente, si fuera estrictamente necesario participar en ella. De lo contrario, para eso nosotros tenemos una comunión tan amplia y tenemos una riqueza tan grande. Estamos convencidos que tenemos la totalidad del misterio. No tenemos entonces por qué ir a pedir las migajas que caen de la mesa de otros señores. Si tenemos la totalidad de nosotros, no es necesario ir a buscar. Que se puede ir a curiosear, que se puede ir a mirar, que tal cosa, sí, pero centralizado siempre en la fe que nosotros hemos recibido. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Dios les pague. Pues sí, eso está muy bien explicado, porque pues yo tenía esa duda, decía, bueno, yo hice males, no he ido sin una ocasión, pero no dejan de invitarlo a uno, que hay que ir a la misa tridentina, algo así, y yo digo, no, tridentina. Bueno, aquí viene otra pregunta, entonces ya un poquito más. Fernando Trujillo está pidiendo la palabra. Hermano Fernando. Abre el micrófono. Fernando, abre el micrófono. no. Está cerrado. Hermano, yo puedo. A ver, Ya, su merced, ya. hable, Fernando. Ya. Gracias, hermano diácono. Muchas gracias por su enriquecedora participación y exposición.
Quisiera, si se pudiera referir un poco a la liturgia que debemos tener los laicos en la participación de la Santa Eucaristía. Hay momentos muy especiales, cada rato de la Eucaristía, cada paso necesita una respuesta del laico, sea de rodillas, sea cuando está de pie, sea las contestaciones que debemos hacer a la participación del sacerdote. No sé si me explico bien. Gracias. Bueno, esta inquietud que está presentando el hermano tiene como respuesta en el Sacrosanctum Concilium en el número 7, donde la Iglesia nos invita a tener una participación consciente, activa y fructuosa. Entonces, esa participación el contestar en la Eucaristía, el levantar las manos en el momento que es, el entrar en comunión con la comunidad en el momento preciso de la celebración, es como la respuesta a esa solicitud de la Iglesia de participar activamente dentro de la liturgia, pero conscientemente de lo que hacemos, ¿sí? Conscientemente sabemos que estamos en la Eucaristía, entonces esto de seguir haciendo el rosario o la novena hay que pararlo porque somos conscientes de que estamos viviendo el momento culmen de la fe. Y fructuosa, que cuando nosotros salgamos del templo hagamos extensivo lo que hemos celebrado en nuestra experiencia diaria. Que no sea, vivimos la liturgia en el templo, pero seguimos en la calle como si ni siquiera fuéramos creyentes. Entonces, esa unidad, el vivir en los sacramentos, el vivir la Eucaristía desde la conciencia, la participación activa y la participación fructuosa, es lo que va a permitir que nosotros podamos obtener la gracia que ofrece ese sacramento. Muchas gracias, hermano diácono. Muy bien. Una última cosita. Padre. Yo quisiera aplicar también un poco extensivamente esta participación y esta reforma de la Iglesia a lo que hoy día se está pidiendo con la pandemia, que es la comunión en la mano. Hay todavía muchas personas reacias que incluso participan de la misa y no comulgan por no recibirla en la mano. Entonces estamos en esa actitud frente o conectando un poco con la actitud de Febres. Estamos saliendo de las normas de la Iglesia. La Iglesia nos permite, nos dice, reciban en la mano, pues recibámosla en la mano con fe y devoción. Entonces hay que tener esa elasticidad espiritual para adaptarnos siempre en el contexto de la obediencia a la Iglesia. Amén, Padre, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que si no hay más comentarios, más preguntas. Yo quería hacer un comentario, si es posible. Adelante. Solo un minuto nada más. Quería contarles que el Lefebvre sí está excomulgado. Y lo que pasa es que el Santo Padre y Vaticano están tratando de lograr el acercamiento nuevamente, ¿no? Porque pues no se quiere realmente como esas divisiones. De hecho, Vaticano ha sido muy prudente con eso. Pero sí está excomulgado. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que estar con la Iglesia lefebrista en términos prácticos es estar ya en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una cosa que hay que tener como en consideración. O sea, en contra me refiero a que no se está comulgando pues con la Iglesia Católica Está en Romana. desobediencia. En desobediencia, exactamente, en desobediencia. Y lo otro que les iba a contar ya se me olvidó. No, eso, porque la verdad lo olvidé. Eran dos cositas. Gracias. Se me olvidó. Para Mario, la próxima. Gracias.
Mario, Señor. ¿por qué no Sí, se nos señor. presenta? Mi hermano, buenas, Mario Martínez de la Orden de Santiago Apóstol de Pasto. He estado con ustedes acompañándolos ya hace un par de mesecitos. Muy Ajá. interesantes todas las charlas que tenemos aquí en estos encuentros los sábados. Sí, bastante contento, la verdad. Bueno, Mario, muy amable. Muchas Un gracias. abrazo para Gracias los a de ustedes. Pasto, que son muy queridos. Tuve la oportunidad de vivir por allá un año. Ajá. Ah, bueno, qué bien. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios. A ver, ¿alguien más? No, solo me resta reiterarle mis sentidos agradecimientos. Mi fraternal saludo al diácono Wilmer por su generosa conversación, charla y motivación sobre todo para seguir reflexionando y animándonos a conocer y a vivir la Eucaristía y a vivir todos los momentos litúrgicos. Es que la liturgia es la entrega, es la donación, es el pueblo, es lo que hace el pueblo, la manifestación del pueblo para venerar y adorar y agradecer a Dios. ¿Sí? Yo me quedo con eso. Cada uno de nosotros seguramente se va a quedar con algo. Yo me he quedado con mucho. Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo su ministerio, hermano diácono permanente. Hace mucho beneficio usted a través de ese ministerio y que Dios lo siga bendiciendo. Hermano Entonces, Ligorio, ¿me permite 10 segundos? A ver, Ay, qué tranquilo. pena. Qué pena, es que me acordé de que les iba a hablar. Bueno, 10 segundos, de verdad. Miren, si quieren entender todo como en profundidad lo que es Vaticano II y su fundamento espiritual y teológico, léanse los trabajos de Iber Congar, ¿sí? Él sí. fue, digamos, estuvo muy involucrado en eso y a él se le debe muchas cosas de la liturgia, de la iglesia, de la espiritualidad. Entonces sus textos, esos se consiguen en línea, son bien interesantes para entender lo que fue realmente a profundidad, digamos, en la esencia misma de lo que fue Concilio Vaticano II. Era eso, Dios le pague, hermano. Bueno, ok, mil gracias. Padre Guillermo, por favor, nos da la bendición de San Francisco, ¿es tan amable? Bueno, más que la bendición de San Francisco, hoy día de María Reina, tengo aquí la oración de San Francisco a la Virgen María. Ya. Santa María, Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo, sumo Rey y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros, junto con el ángel San Miguel y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos, ante tu amado, Santísimo Hijo, Señor y Maestro. Amén. 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 Me permito unirme al agradecimiento del hermano Ligorio, a nuestro hermano José Wilmer. Ha sido más que una charla o una conferencia, una meditación y un espacio de retiro espiritual. A mí me ha servido muchísimo y espero, imagino que en su actividad apostólica, usted en cada celebración le pone ese espíritu que le ha puesto hoy en la charla y en la conferencia. Me lo imagino celebrando bautismos, matrimonios, exequias, demás, proclamando la palabra de Dios con esa unción con que lo ha hecho. Que el Espíritu Santo siempre lo acompañe en su tarea. Amén. Me pongo en oraciones. Muchas gracias, felicidades y muy buena tarde. Nos alegra mucho haber compartido con usted, haberlo conocido de verdad. Gracias, Luz Estela. Gracias. Muy Gracias amable. por invitarme. Gracias. Con todo gusto, queda invitado para próximas charlas. Seguro que sí. Que me hagan